Vale, ya me confirman que están empezando ahora a sonar. Pues venga, empezamos ya. Os presento a un señor con el que tuve que pelear mucho hace un año para que me pasara alguna puñetera enmienda, cosa que no pasó, pero bueno. Os presento a Antonio Sáez, él viene del Club de Debate de la Universidad de Extremadura, aunque me comentan que estaréis de SICUE en Compostela y me lo traen desde allí. Él es estudiante de física, que muchas veces dicen, no, es raro que haya gente de ciencias en debate, pero creo que todo lo contrario, me parece algo súper enriquecedor. Ha participado, si no me equivoco, en VPs a nivel nacional y con bastante buenos resultados en algunos de ellos. Él viene a traernos una clase bastante introductoria de lo que es el BP para ir avanzando poco a poco, para ir conociendo el formato y que al final del cuatrimestre nos podamos lanzar a hacer algún tornillo interno entre nosotras y nosotros para probar el formato. La idea es la siguiente. Él va a exponernos su ponencia y en cualquier momento, según me ha comentado él hace un momento, podemos levantar la mano o comentar por el chat o tal e interpelarle por si nos queda alguna duda. No hay que esperar al final de la sesión. Así que yo voy tomando en el chat, si alguien quiere hablar, yo aviso y ya le dejo a Antonio que nos cuente lo que nos quiere contar hoy, ¿vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y lo primero, antes de compartiros pantalla y de que empecéis a ver la presentación, que tengáis en cuenta eso. Todas las interpelaciones que queréis hacer en cualquier momento, ¿vale? Las prefiero de forma oral, directamente que desmuteéis el micro y digáis, oye, Antonio, hay una cosa que no he entendido, o hay una cosa que me gustaría que profundizaras en ella o que volvieras sobre ella, aunque la explicaste hace un rato o lo que sea, ¿vale? Ahí, cero dramas. Sentíos absolutamente libres de interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? De todas formas, abriré varios momentos dentro de la charla en los que específicamente os preguntaré si tenéis alguna duda. O sea que podéis esperar esos momentos o interrumpirme cuando queráis, ¿vale? En cualquier caso, voy a proceder a compartir la pantalla. Confirmadme si podéis, si se está viendo. Sí, se ve, Antonio. Vale. Entonces se debería ver ahora la presentación está en pantalla grande. Vale. Pues entonces, hoy vamos a aprender la base fundamental de lo que es un formato de debate muy concreto, ¿vale? Hay muchísimos formatos de debate ahí fuera, muchísimos con unas normas concretas y esas normas determinan cuál es la interacción entre la gente que defiende una postura, la gente que defiende otra. Este formato de debate concreto se llama parlamentario británico o BP, por sus siglas en inglés, de British Parliamentary. Este formato de debate, ¿vale? Es muy peculiar y tiene unas características que no tienen otros formatos de debate y que lo hacen no solamente único en su especie, sino que además lo hacen uno de los formatos de debate más dinámicos que existen y el que se utiliza en todas las grandes competiciones a nivel nacional e internacional. Lo primero de todo, en debate BP, ¿vale? Hay una postura a favor y una postura en contra, ¿vale? La postura a favor la defiende lo que se llama el gobierno, ¿vale? Y la postura en contra la defiende lo que se llama la oposición. Se le suele llamar bancadas, como en un parlamento. La bancada de gobierno, que está a favor, y la bancada de oposición, que está en contra del tema del debate. ¿Qué pasa? Que en este formato de debate no solamente hay un equipo a favor y un equipo en contra, como podría haber, por ejemplo, en el formato académico. En este formato de debate hay cuatro equipos compuestos cada uno por una pareja, ¿vale? En este formato de debate se debate en parejas. En este formato hay cuatro parejas que debaten, cuatro equipos, dos en la bancada de gobierno a favor y dos en la bancada de oposición en contra. ¿Qué nombres llevan estos equipos para diferenciarse entre ellos? Pues mirad, a uno de los equipos a favor se le llama Cámara Alta de Gobierno y al otro equipo a favor se le llama Cámara Baja de Gobierno. En la oposición, en los de la bancada que defiende la postura en contra, exactamente igual. Tenemos una Cámara Alta de oposición y una Cámara Baja de oposición. Por lo tanto, dentro de un debate, al final hay cuatro equipos, dos a favor, dos en contra, para un total de 8 debatientes, que intervendrán y harán 8 turnos, un turno cada uno. ¿Qué significa el detalle de que haya cuatro equipos, dos a favor y dos en contra? Significa que en el formato BP no solamente tienes que, con tus argumentos, vencer a la gente que defiende la postura contraria. Tienes que también conseguir vencer a un equipo que defiende exactamente la misma postura que tú. Tienes que conseguir hacerlo a base de defender tu postura mejor de lo que lo haga el equipo que tienes al lado. Así es como puedes ganar un debate BP a los otros tres equipos, no solamente a los que tienes enfrente. Una cosa fundamental que quiero que tengamos en mente durante todo este rato es, en formato BP, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Es decir, ¿qué es lo que se valora dentro de un debate BP para que yo sepa si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal?
Aquí lo fundamental en el formato BP es aportar calidad al debate, ¿vale? Aportar calidad. Calidad más que cantidad, como estoy poniendo ahí en esa imagen. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú en la cabeza tienes ideas sobre qué es lo que te gustaría decir en el debate, ¿vale? Lo que debes priorizar son aquellas ideas, aquellos argumentos, ¿vale? Que sean creíbles, ¿vale? Que la gente a la hora de escucharlos los entienda y diga, ostras, pues es verdad, y que sean importantes, que la gente a la hora de escucharlo diga, ostras, es verdad, esto es súper importante dentro de este debate, ¿vale? Eso es lo que en este formato de debate te permite ganar. Eso es lo que en este formato de debate se llama persuasión, ¿vale? Una cosa importante, si tenéis que elegir en cualquier momento, imaginaos que tenéis que hablar dentro de unos minutos y tenéis que decir, vale, tengo muchas ideas en la cabeza y queréis ver si sacáis una idea o muchas, pues aquí la prioridad total y absoluta es, si tenéis que elegir entre sacar muchas ideas que tenéis en la cabeza sin desarrollar mucho esas ideas o sacar una idea o dos ideas, muy poquitas, pero muy bien explicadas para que todo el mundo se las crea y para que todo el mundo entienda lo importantes que son, desde luego quedaos con la segunda opción, ¿vale? Podéis sacar 20 argumentos en un debate BP y quedar cuartos, ser el equipo, desgraciadamente, que quede en última posición. ¿Por qué? Porque aquí lo que más importa es que vuestros argumentos sean creíbles e importantes. Si presentas 20 argumentos, pero ninguno es creíble o importante, probablemente un equipo que haya presentado un solo argumento, pero que sí que sea un argumento que la gente entienda claramente y que a la gente le importe, esa persona ganará el debate. ¿Qué significa esto también? Significa que a diferencia del formato académico o de otros formatos de debate, en BP no se valora la forma. El cómo se explican las cosas no tiene importancia ninguna en este formato de debate. Lo único que tiene relevancia es lo que tú expongas. No es la forma, es el fondo de lo que tú estás explicando, es el contenido de tu argumentación. Eso es lo que en este formato de debate se valora. ¿Qué significa esto? Lo de aportar calidad al debate. Significa que al final estos 4 equipos que compiten, las cámaras alta y baja de gobierno y de oposición, lo que harán será aportar material al debate. Aportarán argumentos que defiendan su postura, aportarán refutaciones que hagan que la gente que escuche no se crea la postura contraria. Todo eso es material argumentativo, ¿vale? Que va entrando dentro del debate, tanto en forma de argumentos como de refutaciones, y que permiten traer calidad al debate. Lo hacen los 4 equipos. Y al final, el equipo que sea el que más aporte al debate, es decir, el equipo que permita que esa balanza entre el a favor y el en contra se incline más hacia su lado y sean los que más contribuyan a ello, habrá ganado este debate, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, en el formato BP, ¿vale? No se debaten preguntas, porque en otros formatos sí son preguntas. ¿está España preparada para la revolución digital, por ejemplo? Hay muchos formatos de debate diferentes y en cada uno el tema a debatir se plantea de una forma. En el formato BP, lo que se plantean son mociones. ¿Qué es una moción? Una moción es una afirmación. Literalmente es una afirmación. Y es una afirmación que empieza por las palabras esta casa, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Esta casa subiría enormemente los impuestos sobre la comida rápida, ¿vale? Es un ejemplo. ¿Qué significa esta afirmación que estamos teniendo? ¿Cómo demonios se debate esto? Bueno, esto como moción, ¿vale? Lo que se entiende es que es una afirmación que el gobierno está llevando al Parlamento, porque este formato, como dice su nombre, está imitando a un Parlamento, al Parlamento británico. El gobierno trae esta moción e intenta que el Parlamento se ponga de acuerdo y apruebe esta moción, ¿vale? Y la oposición se pondrá en contra. La oposición defenderá la postura contraria. En este caso, si el gobierno dice que esta casa debería ponerse de acuerdo y aprobar esta propuesta, que es subir enormemente los impuestos a la comida rápida, la oposición defenderá la postura contraria. Dirá, no, esta casa no subiría enormemente los impuestos sobre la comida rápida. E intentarán evitar que la moción que está proponiendo el gobierno se apruebe. Cosas importantes también. ¿Qué es lo que sucede en el momento en el que a nosotros se nos anuncia una moción? ¿Vale? Y hay muchísimos tipos de mociones que luego trataremos un poco más en profundidad. Pero este es un ejemplo concreto para que veáis un ejemplo de una moción que os puede aparecer en un debate. Perfectamente esto, sobre subir los impuestos a la comida rápida y además subirlos una barbaridad. Una vez se anuncia una moción de debate, BP, los equipos se disponen a preparar el debate, ¿vale? Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque sabéis que en formato académico el tema del debate se anuncia con varias semanas de antelación. En otros formatos de debate se anuncia con varias horas de antelación.
El formato BP tiene una peculiaridad muy concreta, y es que la moción, el tema del debate, se anuncia con apenas 15 minutos de antelación. Uno podría decir, es que en 15 minutos no me da tiempo a hacer nada, ni por asomo, porque veréis como después de estas formaciones que vamos a hacer, vais a ver cómo esos 15 minutos que tienes para preparar ese debate, ¿vale? Se pueden aprovechar una barbaridad. Para cualquier tema, cualquier moción que se estén proponiendo, saber sacarle toda la chicha posible, incluso si es un tema que nunca antes te habías planteado, incluso si es un tema del que no sabes nada. En esos 15 minutos, después de las formaciones, veréis que es posible sacar una cantidad de información, una cantidad de argumentos de todas las mociones increíble. Y es una forma fantástica, y por eso os recomiendo hacer debate BP, de organizarse la cabeza y de aprender a estructurar un buen turno y una buena argumentación en un tiempo limitado. Si sabéis esa sensación que tienes cuando entras en tu cuarto después de haber limpiado y ordenado y lo ves todo en su sitio, todo brillante, esa sensación de satisfacción de que sabes dónde está todo y además es que está todo bonito, pues esa es vuestra cabeza después de haber practicado mucho debate BP. Por lo tanto, no os asustéis con esos 15 minutos de tiempo de preparación. Esos 15 minutos se pueden aprovechar una barbaridad y además hacerlo y practicar BP os va a ayudar muchísimo. Una cosa importante, en esos 15 minutos además, lo que vais a hacer es pensar vosotros con vuestro compi de debate. Recordad que vais por parejas. Cada pareja lo hace por su cuenta, es decir, no preparan el debate las dos parejas de gobierno y las dos parejas de oposición o las cámaras altas por un lado y las bajas por otro. ¿Qué va? Las cuatro parejas, las cuatro cámaras, cada una por su cuenta 100%. Y además, lo único con lo que se permite preparar el debate es con tu cabeza, evidentemente tomando notitas, y con tu compi. Os tenéis el uno para el otro. ¿Por qué digo esto? Porque significa que a diferencia de otros formatos de debate, en BP no hay evidencias. En BP no puedes consultar fuentes. En BP lo que te permite ganar todos los debates posibles sobre todos los temas posibles son los razonamientos y los argumentos que salgan de tu cabeza y de la cabeza de tu compi. Con eso podéis ganar absolutamente cualquier debate. Comienza el debate. Imaginemos que se anunció esa moción, la de subir enormemente los impuestos a la comida rápida, ¿vale? Ha pasado ese tiempo de preparación. Después de ese tiempo de preparación, llegan las cuatro cámaras, ¿vale? En general, el qué cámara te toca es un poco como quién es el equipo a favor y quién es el equipo en contra en un debate. Se suele sortear aleatoriamente, ¿vale? Entonces tú llegas a un debate, primero te dicen si eres cámara alta o baja de gobierno o de oposición y después anuncian la moción y preparas el debate. Luego llegas a la sala del debate. Básicamente, una vez llegues a la sala del debate, hay 8 personas que van a intervenir, que son los 8 debatientes, ¿vale? Por lo tanto, en este debate hay 8 turnos. No hay turnos intermedios de contrarréplica ni nada. Lo que hay son 8 turnos, ¿vale? Y los 8 oradores que intervengan tienen, dependiendo del orden en que vayan a intervenir, un nombre, ¿vale? Este nombre no es algo súper específico como es el caso del académico de, bueno, es que la primera refu tiene unos roles en concreto que debe cumplir y las conclus tienen unas restricciones muy fuertes a su turno y hay una serie de cosas que las conclus deben hacer y que no deben hacer. En este caso no. En este caso es un poco más general. Existen algunas pequeñas restricciones que iremos viendo, pero son muy, muy, muy pequeñas. Lo que es importante que os quedéis es, en general, con la dinámica, la tónica de estos roles que aparecen en el debate BP, únicamente por los nombres de los turnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego en formaciones posteriores se profundizará mucho en diferentes estrategias que podéis ir siguiendo dependiendo del rol que os haya tocado. No porque, insisto, los roles tengan unas cosas que deban hacer o que no deban hacer, sino porque, dependiendo de si hablas el primero en el debate o hablas el último en el debate, pues evidentemente hay técnicas diferentes y estrategias diferentes que puedes seguir. Teniendo en cuenta esto, estos son los 8 debatientes en función de su orden de intervención. Primero empieza la Cámara Alta de Gobierno, ¿vale? Después intervienen los oradores en general de la Cámara Alta de Oposición, después entrará la Cámara Baja de Gobierno y después la Cámara Baja de Oposición. Se van alternando siempre, primero habla uno de gobierno y después uno de oposición. Y así, primero se cubren todos los oradores de cámaras altas y después pasamos a los equipos de cámaras bajas. Teniendo en cuenta eso, los 8 turnos en el orden de intervención de un debate son los que veis ahí. Primer ministro, líder de oposición, viceprimer ministro, vicelíder de la oposición, ¿vale? Y luego en cámaras bajas, primero intervienen los llamados extensionistas de gobierno y de oposición y por último, para cerrar el debate, los látigos de gobierno y de oposición.
Fijaos en que, a diferencia del debate académico o de algunos formatos de debate, no empieza y acaba el debate el mismo equipo, porque hay formatos, en algunas variantes del formato académico sucede que empieza el equipo a favor y es equipo a favor, equipo en contra, equipo a favor, equipo en contra. Pero al final los últimos turnos se invierte. Aquí no. Aquí el debate lo empieza el gobierno y lo acaba la oposición. No se invierten los roles. Siempre es este orden, ¿vale? Empieza el primer ministro, empiezan los líderes, siguen los vicelíderes, después los extensionistas y por último los látigos. En general, en un turno BP, ¿vale? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? O en general, ¿hay diferencias entre un rol y otro? Si me toca primer ministro o si me toca extensionista de gobierno, ¿hay diferencias? ¿Qué diferencias hay? Aquí, y esto es importante, en general, y con en general me refiero a, salvo muy pequeñitas restricciones, ¿vale? Todos los turnos de BP, los 8, son iguales. ¿Iguales en qué sentido? Todos tienen la misma duración, la misma. ¿Cuánto es? 7 minutos. Hay quien pueda pensar que 7 minutos es una barbaridad, porque es cierto que 7 minutos es más de lo que en general te ofrecen la mayoría de formatos de debate. ¿Pero qué va? Porque como en este formato de debate es crucial explicarlo todo súper bien para que todo el mundo lo entienda y explicar además por qué las cosas son súper importantes para que a la gente les parezca que tú estás aportando calidad al debate y más calidad que ninguno, 7 minutos os aseguro que una vez cojáis práctica veréis que son súper buenos. Son un tiempo fantástico para desarrollar los argumentos que tú quieras traer, ¿vale? O sea que no os asustéis con 7 minutos, porque no pasa absolutamente nada por el hecho de que sea ese tiempo. Y además, no hace falta ocupar esos 7 minutos. Hay otros formatos como el académico en el que si te quedas corto de tiempo te penalizan. ¿Aquí qué va? Aquí, si te quedas corto, si en vez de 7 minutos hablas 3, no pasa absolutamente nada. Nada de nada. Y puedes perfectamente ganar el debate con los argumentos que tú hayas traído en esos 3 minutos. Si a ti 3 minutos te bastan para reventar a los otros 3 equipos, de sobra, sin problema ninguno. De esos 7 minutos podéis ocupar el tiempo que queráis. Sencillamente, si luego os pasáis de 7 minutos, tampoco os van a penalizar. Sencillamente los jueces van a dejar de escucharos. Sencillamente, una vez llegan los 7 minutos es como, bueno, ya acabó tu turno, siéntate cuando quieras. O si quieres, sigue dándonos la brasa. Hay jueces que, por ejemplo, lo que hacen es decir, muy bien, ya terminó tu turno, gracias, pero no os van a penalizar, ¿vale? Esos 7 minutos son vuestros para que los uséis como queráis, siendo esto independiente de cuál de los 8 roles os haya tocado, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, en esos 7 minutos o el tiempo que yo quiera usar, sean 2 o 4 minutos, da igual, máximo 7, ¿qué cosas puedo hacer? Pues en general, lo que yo puedo hacer son 4 cosas, ¿vale? Dependiendo de a quién le preguntéis, os dirá lo mismo, pero seguramente con diferentes nombres. Lo primero que puedes hacer, por supuesto, es argumentar, lo de siempre. Presentar argumentos que defiendan tu postura, ¿vale? Que hagan que los jueces se crean que tú tienes la razón. Otra cosa que puedes hacer, y es importante, es reforzar. ¿Qué es reforzar? Es lo que se hace en un debate cuando no eres el primero que ha hablado de tu equipo. Cuando tu compañero, en este caso en BP, porque son por parejas, cuando tu compi ha hablado antes que tú, lo que tú puedes hacer en tu turno es reforzar lo que ya ha explicado tu compi. Tu compi ha hecho unos argumentos y tú lo que haces es profundizar en ellos, dar más explicaciones, rellenar algún agujero que haya podido haber. Si nos han refutado el argumento, contestar a esa refutación y hacer más fuerte nuestro argumento, etcétera. Puedes reforzar lo que ha presentado tu compi en su turno anterior. También puedes, por supuesto, refutar lo que han presentado otros equipos. ¿Pero qué pasa? En BP se puede refutar a los equipos que están en la bancada contraria, es decir, si eres gobierno, a la oposición, si eres oposición, al gobierno. Refutar los argumentos del contrario, como en todo formato de debate, como en formato académico. Aquí no hay distinción ninguna. Pero, ¿qué pasa con el otro equipo que está defendiendo lo mismo que yo? A ellos, en general, no es bueno refutarles directamente, porque cuando les refutas, muchas veces puede suceder que esas refutaciones luego, pues, planteen algún problema, porque digan los jueces, Dios mío de mi vida, es que realmente lo que ha dicho, esa refutación que ha hecho a su propia postura, también le afecta a él. Entonces me creo menos sus argumentos. A veces puede esto suceder, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el otro equipo que defiende lo mismo que tú? Lo que se hace es diferenciarse de ellos. ¿Qué es diferenciarse? Es decir, me ha encantado lo que ha presentado el mismo equipo que defiende lo mismo que yo, la otra cámara de gobierno de oposición. Me ha encantado, ha sido fantástico. Pero lo que hemos presentado nosotros es más importante para este debate. Es más creíble dentro de este debate y se lo vamos a demostrar. Y con eso a los jueces les queda claro que, vale, bien, de los 2 equipos de esa bancada, el que mejor ha defendido su postura es claramente el tuyo, ¿vale?
A eso nos referimos con diferenciarse. Restricciones, ¿vale? Yo voy a hablar de las restricciones más generales que hay, que son súper sencillitas, ¿vale? Luego, si hay alguna restricción un poquito más específica que ya son tecnicismos gigantescos que no merece la pena, sinceramente, meterse en ellos porque la inmensa mayoría de las veces, en el 99% de los debates, no tienen importancia, ¿vale? Eso se tratará en formaciones posteriores. Pero lo que es crucial aquí es entender las restricciones básicas, que son los extensionistas, que si recordáis, los extensionistas son los primeros que hablan en cámaras bajas, ¿vale? Tienen la obligación de traer material nuevo. Y se dice que los látigos, que son los últimos que hablan, de las cámaras bajas también, no pueden traer material nuevo al debate. ¿Material nuevo qué es? Material nuevo es todo lo que no podamos deducir lógicamente de lo que se ha dicho anteriormente en el debate. ¿Por qué estas restricciones de que los extensionistas tienen que traer material nuevo y los látigos no pueden traer material nuevo? Pues, en cierto sentido, ¿vale? Lo de los látigos es parecido al debate académico, en el sentido de que, oye, material nuevo, si es algo que no se pueda deducir lógicamente de lo que se ha dicho en el debate anteriormente, es como no puedes meter argumentos nuevos, claramente. Si algún argumento tenía algún agujero, no puedes rellenar el agujero con explicaciones súper nuevas o con razonamientos que el juez lo escuche y diga, uy, esto es súper nuevo, nada de esto había salido antes en el debate. No puedes. No puedes hacer refutaciones usando cosas súper nuevas que no se hayan explicado antes en el debate, de esto que el juez lo escucha y dice, ah, qué refutación tan buena. Lo que pasa es que para refutarlo está haciendo una explicación y tal, que está muy bien explicada y tal, pero no habían dicho nadie nada de eso, nada por el estilo en el debate. ¿Me explico? Entonces, todo esto es material nuevo. Son cosas que no se puedan deducir lógicamente de lo dicho anteriormente. Si eres látigo y tu compi ha dicho antes algo, un argumento o una refutación, de la cual tú como látigo puedes lógicamente, ¿vale?, deducir lo que vas a explicar, pues se lo explicas a los jueces tal cual. Y entonces todo el mundo va a entender, ah, vale, este látigo no está metiendo material nuevo, lo único que está haciendo es usar lo que ya se ha dicho en el debate a su favor, ¿vale? En este sentido, un látigo es parecido a una conclu en académico. No puede meter argumentos nuevos una conclu en académico. Y aquí, en BP, los látigos no pueden meter material nuevo. ¿Pueden refutar? Pueden refutar si esas refutaciones se deducen de lo que ha dicho anteriormente su compañero. ¿Puede reforzar lo que ha dicho su compañero? Puede hacerlo si ese refuerzo es con razonamientos y con ejemplos y con material en general que se pueda deducir generalmente de lo que ya se ha dicho en el debate o que sea de conocimiento común. Porque si es algo de conocimiento muy común, no es necesariamente material nuevo, son cosas que todo el mundo ya sabe. Entonces, los látigos no pueden meter material nuevo. Por supuesto, argumentos nuevos tampoco. ¿Y por qué se dice que los extensionistas deben traer material nuevo? O sea, lo de los látigos lo entendemos, porque es como las conclusiones en académico. Pero, ¿los extensionistas por qué deben traerlo? Básicamente porque si no, les ganan sus cámaras altas. Pensad lo siguiente. En un debate BP primero hablan las cámaras altas y traen sus argumentos, ¿vale? Y ahora llegan las cámaras bajas. ¿Qué pasa si las cámaras bajas repiten los mismos argumentos o usan el mismo material, sean argumentos, refutaciones, etcétera? Usan el mismo material que sus cámaras altas. ¿De quién es el mérito? Pregunta. Es de los primeros, es de la cámara alta, porque han sido los que han llegado a ese razonamiento, los que han Claro, aportado ese argumento. Totalmente. Ellos han sido los primeros que han traído estos argumentos, que lo han explicado y los han traído. Si tú vienes después y te limitas a repetir lo mismo que han dicho ellos, está el juez diciendo, oye, ¿qué calidad estás aportando tú a este debate? Me estás repitiendo cosas que ya se han dicho antes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es importantísimo que un extensionista traiga material nuevo al debate, ¿vale? Que el juez escuche al extensionista y diga, ah, esto es nuevo, esto no lo ha dicho su cámara alta, ¿vale? Eso es vital. Y recordad que material nuevo no solamente pueden ser argumentos nuevos, también pueden ser refutaciones nuevas. También puede ser que si los argumentos de las cámaras altas no se han entendido por algún motivo o lo que os he dicho antes de que sea creíble y sea importante, si el juez escucha el argumento de la cámara alta y dice, no me lo creo, tú como extensionista puedes llegar y decir, el argumento de la cámara alta no nos lo creemos. Vamos a explicar nosotros cómo nos lo podemos creer. Lo explica, el juez dice, ah, ahora sí me lo creo. Pues entonces el mérito es de la cámara baja, que han sido los que han hecho que me crea el argumento. O, por ejemplo, la cámara alta dice, bueno, es que presentan un argumento. Dicen, bueno, sí, esto es súper importante, pero no dicen por qué.
Y entonces llega la cámara baja y dice, bueno, la cámara alta presenta ese argumento, pero no explican por qué es importante. Nosotros sí vamos a explicar cuál es la importancia de este debate. Y entonces el juez dice, ostras, vale, cuando lo había explicado la cámara alta era como, vale, me lo creo, pero no sé cómo de importante es en este debate, sinceramente. Y llega la cámara baja y me dice cuán importante es, pues el juez dice, ostras, ahora lo entiendo, esto tiene un peso dentro del debate gordísimo y eso me lo ha explicado la cámara baja. Por lo tanto, eso es material nuevo, ¿vale? Entonces, extensionistas, traed material nuevo para diferenciaros de vuestra cámara alta. Y los látigos, no metáis material nuevo, porque sois los últimos en hablar dentro del debate y no os pueden contestar muy bien. Entonces, sería injusto. Teniendo en cuenta esto, seguimos. Última parte de normas de BP. ¿Decís última parte? Pues sí, es que el BP no tiene mucho más. La última parte de la normativa es la siguiente. Durante los turnos de la gente, durante esos 7 minutos, se pueden hacer preguntas o interpelaciones, como se llame en cualquier formato de debate. En este formato de debate se le llaman puntos de información o POIs, por las siglas en inglés de Point of Information. Los puntos de información o POIs, ¿vale? No se pueden hacer en cualquier momento del turno. Se hacen en los 5 minutos de en medio, ¿vale? Como veis allí en la imagen. Lo cual significa que el primer minuto del turno está protegido. Ahí nadie puede hacer puntos de información. Y el último minuto también está protegido. Ahí nadie puede hacer puntos de información. Es en los 5 minutos de en medio. Pregunta, ¿se le puede hacer puntos de información a todo el mundo o solo a algunos roles? A todo el mundo. Aquí no es como en académico que a los intros y a los conclus no se les puede hacer preguntas. Aquí en BP puedes hacerle puntos de información desde al primer ministro hasta el látigo de oposición. A todo el mundo. ¿Y para qué te pueden servir esos puntos de información? Te pueden servir perfectamente para poder explicarle a un equipo alguna aclaración sobre tu argumentación para que quede más clara. Al mismo tiempo también puedes hacerle una pregunta directamente al otro equipo para tratar de resaltar algo. Puedes hacer una refutación. Puedes perfectamente, cuando levantes la mano y te concedan la palabra, hacer una breve refutación a lo que estén diciendo. Todo eso lo puedes hacer. Entonces la pregunta es, vale, si puedo hacer todas esas cosas, ¿exactamente qué es lo que puedo hacer? Prácticamente cualquier cosa. Prácticamente cualquier cosa. Eso sí, solamente una cosa a tener en cuenta. Los puntos de información no duran cualquier cosa. Duran máximo 15 segundos, ¿vale? Si os pasáis de 15 segundos, está feo, chicos. O sea, no lo hagáis. Os van a cortar. Y los jueces, eso sí, lo valoran negativamente. Si os pasáis de esos 15 segundos, es como, ostras, vamos a ver. Porque esos 15 segundos no es separa el crono de la persona que esté hablando y ahora se hace la pregunta. ¿Qué va? Estos 15 segundos están dentro de esos 7 minutos. Entonces, lo que se entiende dentro de un debate BP es que el orador que está hablando cede generosamente máximo 15 segundos de sus 7 minutos a otra persona para que intervenga. Eso es, ¿vale? Ahora bien, también es importante entender que un punto de información no es una puerta al diálogo. Es el turno de otra persona. Esa otra persona te cede unos segundos para que tú digas algo. Si tú no estás contento con la respuesta que te han dado, ¿vale? O querrías contestar algo a lo que esa persona ha contestado, ¿vale? Pide otro punto de información. No puedes usar un punto de información como excusa para dialogar. Un punto de información es una pequeña intervención y se acabó, ¿vale? Pero dentro de esa pequeña intervención podéis decir prácticamente cualquier cosa. Y luego una cosa también. Los puntos de información no se pueden hacer a cualquier otro equipo. Los puntos de información solamente se hacen a los equipos de la bancada contraria. Lo cual significa que si sois alta de gobierno, cámara alta de gobierno, le podéis hacer los puntos de información a la oposición, pero a vuestra cámara baja de gobierno no. Si sois la cámara baja de oposición, le podéis hacer los puntos de información a todo el gobierno, pero a vuestra cámara alta, la de oposición, no le podéis hacer puntos de información. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, estas son las normas del debate BP. Tenéis un tiempo de preparación, se anuncia una moción, ¿vale? Después del tiempo de preparación, los oradores intervienen, todos con el mismo tiempo, se les pueden hacer puntos de información y los oradores pueden hacer de todo. Argumentar, pueden reforzar lo que ha dicho su compañero antes, pueden refutar a los otros, pueden diferenciarse de los otros que defienden lo mismo que ellos, de su otra cámara de la misma bancada. Pueden hacer todo eso con solamente las restricciones de, oye, extensionistas, meted algo nuevo y látigos, oye, no metáis nada nuevo que sois los últimos en hablar. Cualquier duda que tengáis hasta este punto, comentádmela. Si no, esperamos 5 segundos y seguimos. Si no hay dudas, entonces seguimos. No, yo tenía una duda, perdón. Dime. Nada, simplemente quería preguntar, porque, a ver, lo entiendo todo esto, pero es verdad que yo nunca he hecho en BP.
cuando, por ejemplo, a la hora de argumentar algo, dices, si yo, por ejemplo, cojo ahora, estoy como persona que dice, no me acuerdo cómo se llama, como extensión, ¿no? Como extensor, y digo, ¿sabéis que 9 de cada 10 mujeres, según un estudio de la Universidad de Massachusetts, tienen pánico escénico o algo así? Eso realmente es que es una información que no tiene, o sea, no tiene ningún fundamento porque no hay ninguna evidencia. ¿Pero eso sería válido dentro del debate? ¿Qué pasa? En este formato de debate, las evidencias no tienen sentido, porque es que en esos 15 minutos de preparación no se permite buscar evidencias. Entonces, cuando tú traes eso dentro del debate, ¿vale? Se entiende como un ejemplo de algo, ¿vale? O se entiende que, bueno, ¿qué me estás intentando demostrar con eso? Dentro de tu turno, tú puedes perfectamente usar ejemplos, ¿vale? Y que los ejemplos, si los jueces lo entienden, dirá, vale, el ejemplo lo entiendo y me sirve para entender mejor el argumento que me explica, para que sea más creíble. O con ese ejemplo entiendo por qué el argumento es importante, etc. Los ejemplos siempre vienen bien. Ahora, ¿qué pasa? Que siempre que tú metas un ejemplo, los ejemplos deben ser tales o los debes explicar de tal forma que una persona promedio lo entienda, o sea, que todo el mundo lo entienda. Si no lo entiende todo el mundo, ¿vale? Como decía Einstein, dice, nunca has entendido del todo algo hasta que no se lo puedes explicar a tu abuela analfabeta que ha vivido toda la vida en el campo y desgraciadamente no ha podido estudiar. Hasta que no puedas hacer eso, ¿vale? No obtienes las cosas lo suficientemente bien explicadas en BP, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que lo tiene que entender todo el mundo y los ejemplos que uses los tiene que entender todo el mundo. Yendo a lo que tú has comentado, si tú dices, por ejemplo, si citas ese estudio, ¿qué pasa? Los jueces se ponen en el papel de esa persona promedio. Dicen, a ver, ¿ese estudio es verdad? ¿Una persona promedio conoce ese estudio? No. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que en debate BP tiene un nombre, se llama conocimiento específico. Son cosas que tú sabes porque estás estudiando eso o porque eres un friki de ese tema. ¿Una persona promedio lo sabe? No, pues entonces los jueces no lo pueden tener en cuenta. Tú dices, un instituto de Massachusetts dice tal, y los jueces que son personas promedio dirán, bueno, sí, dice eso igual que podría decir lo contrario. O sea, no sé si es verdad. A lo mejor lo miras en internet y puede ser. Pero como no se puede en este formato de debate, los jueces escuchan y dicen, bueno, eso es conocimiento específico. Eso una persona promedio no lo sabe. Si no me lo explicas, no lo entiendo. ¿Sabes? Entonces es crucial explicarlo todo y siempre traer información al debate, razonamientos al debate que todo el mundo pueda entender, ¿vale? Y explicar por qué es importante de tal manera que todo el mundo lo entienda. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, le respondo. Si no, espero 3 segunditos y nos vamos a la segunda parte, que es un poquito más práctica. Vale, pues entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta formación de introducción, que es, imaginaos que estáis en vuestro primer debate, ¿vale? Y os ponen delante la moción, ¿vale? Ya sabéis si sois cámara alta o baja de gobierno de oposición, ¿vale? Os ponen la moción. ¿Qué hago yo con esta moción? ¿Vale? ¿Cómo demonios puedo yo, teniendo esa moción ahí delante, ese tema de debate, en esos 15 minutos sacarle chicha? 15 minutos para las cámaras altas, porque recordad y pensad en esto de esta manera, que en cuanto termine el tiempo de preparación, las cámaras altas, que son los primeros que hablan, intervienen. Pero las cámaras bajas tienen para preparar el debate no solo esos 15 minutos, sino también todo el tiempo que sus cámaras altas estén allí contando cosas. Ellos tienen más tiempo. Como contrapartida, sus cámaras altas les quitarán algunos argumentos, porque hablarán antes que ellos, ¿vale? Pero en general, ¿cómo puedo yo, cuando me ponen una moción, en cualquier momento, tanto en el tiempo de preparación como durante el debate, sacarle chicha, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo puedo yo sacar información de mi moción, sacar ideas y después vamos a ver cómo podemos construir esas ideas en unos argumentos muy sencillitos. Aunque esos argumentos, sobre todo esa parte de construcción argumental, va a venir en formaciones posteriores. Ahora, sobre todo lo que nos interesa es saber con qué nos podemos encontrar en un debate BP y unas estrategias generales para poder sacar ideas. Y luego esas ideas ya convertirlas en argumentos. Empezamos por acá. La misma moción que os puse antes de ejemplo. Esta casa subiría enormemente los impuestos sobre la comida rápida. Vale. ¿Qué preguntas podemos hacernos, ¿vale?, para sacarle chicha a la moción que nos ha tocado? Pues, por ejemplo, ¿qué problemas hay relacionados con esta moción? ¿Vale? Leed la moción. A lo mejor, vale, hablamos de impuestos, hablamos de comida rápida. ¿Qué problemas hay asociados a esta moción? ¿En qué contexto estamos? ¿Qué situación es la que se está dando actualmente en torno a este mundillo que está tratando el tema del debate, la moción?
¿Qué personas están siendo afectadas? ¿Qué colectivos están siendo afectados? ¿Qué instituciones están siendo afectadas? Esto es lo que llamamos los actores de nuestra moción. Luego, por supuesto, ¿qué consecuencias habrá si lo que pone en la moción sucede? ¿Vale? Aquí, intervención absolutamente libre. Si creéis que con esta moción que tenéis ahí delante podéis responder a cualquiera de esas preguntas, adelante. Vamos a buscar 2 o 3 respuestas, porque todas son válidas. Bueno, a mí así a priori se me ocurre en el tema de problemas, pues bueno, y relaciono un poco el tema de problemas y de contexto. Estamos en una sociedad en la que enfermedades como la obesidad, que están íntimamente ligadas a la ingesta de comida rápida, suponen para los actores afectados, que son tanto la población general como, sobre todo, la población infantil, le suponen obesidad y enfermedades, problemas cardiovasculares y demás. Y claro, si estos problemas se deben a la ingesta de comida rápida, ¿qué manera tenemos de que la gente consuma menos comida rápida? Convirtiéndola, o sea, encareciendo su precio. ¿Y cómo se encarecen los productos? Subiéndole los impuestos. Lo he Vale. hecho un poco desordenado, ¿no? Pero más o menos. No, ha estado perfecto. O sea, ya de hecho has construido el argumento prácticamente. O sea, está súper, súper bien. ¿Qué problema hay? Es cierto. La comida rápida produce obesidad, ¿vale? En general. Ahí puede ser súper bueno que expliquemos por qué la comida rápida, ¿vale? Es consumida por mucha gente, por qué la comida rápida es mala para la salud, por qué la gente que consume comida rápida puede desarrollar obesidad, cuánta gente suele desarrollar obesidad en base a razonamientos. Es decir, bueno, la comida rápida es barata, es muy accesible, la gente la come por eso. Y el problema de comerla es que, bueno, encima está rica, entonces la gente la toma un montón y la comida rápida presenta muchos problemas para la salud. El principal problema que se puede desarrollar es la obesidad. Y la obesidad es un problema súper gordo por lo que has dicho, porque luego tiene pérdida de salud en términos de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la obesidad es mala para la gente. Problema súper gordo, nos importa, ¿vale? Y la obesidad está producida por la comida rápida. Ajá, la comida rápida es mala. ¿Cómo podemos evitar que la gente tome comida rápida? Subiendo los impuestos. ¿Por qué subir los impuestos va a hacer que la gente coma menos comida rápida? Oye, pues porque si subo los impuestos, una de las cosas que a la gente le gustan de la comida rápida es que es barata. Entonces, si deja de ser barata, pues la gente no tiene incentivo para consumir, sinceramente, esa mierda. Así que, súper bien. Ya veis que con responder a una de estas preguntitas ya sacamos ideas. Y de esas ideas muchas veces podemos sacar argumentos casi enseguida. ¿Alguien que responda a otra de estas preguntitas o que se le ocurra algún argumento en contra? No digo que responder las preguntas sea una cosa que se haga a favor o en contra. Los argumentos sí son a favor o en contra. Pero estas preguntas las podéis responder de forma neutral perfectamente. ¿Se me escucha ahora? Sí. Vale, es que antes estaba intentando hablar y no se escuchaba. Pues podemos usar la inversa, o sea, el subir el precio de la comida, los impuestos subirían el precio de la comida basura, lo que privaría a la parte de la población con menos recursos de poder ingerir estos alimentos y esto iría contra la libertad de las personas. Súper bien. Ahí, tú esa idea la tienes súper clara. Dices, vale, si subimos los impuestos, ¿vale? La gente que depende de esta comida no la va a poder tomar. Ahí, ¿qué es lo que puedes explicar en un debate para que sea súper creíble y súper importante? Dices, vale, hay gente que depende de esta comida. Explicas cómo es esa gente, ¿vale? A esos actores, porque son actores afectados, ¿vale? Es gente vulnerable que depende de comida barata para poder tener una alimentación mínimamente regular. Lo explicas para que entendamos, ostras, es verdad, existe esta gente y además esta gente depende de la comida rápida. Y es gente que tiene problemas socioeconómicos. Si subes un montón el precio de la comida rápida a base de subir los impuestos, va a suceder que esta gente no va a poder tomar comida rápida. Entonces, esta gente tiene un problema. Vale, con eso estamos entendiendo que una gente que es vulnerable está viéndose frente a un problema de alimentación y de salud muy serio, ¿vale? Con lo cual, tenemos un argumento que es bastante creíble y es bastante importante. O sea que súper bien. Es a base de responder a estas preguntitas. ¿Alguien más quiere responder a una? Por ejemplo, ¿qué consecuencias habrá? Pensemos, ¿qué es lo que puede pasar si subimos los impuestos una barbaridad? ¿Vale? Pensemos, antes hemos dicho, si subimos una barbaridad los impuestos sobre la comida rápida, subirá el precio de la comida rápida. ¿Seguro que pasará eso? O a lo mejor
Sí, ¿quién abrió? Yo. Exacto. Sí, vale, que no, es que lo que también estaba pensando, digo, si partimos de la base de que sí, de que se sube el precio de la comida rápida, pero no tanto por eso, sino más bien el hecho de el aumentar los impuestos de la comida rápida, lo que nos puede, o lo que nos podría beneficiar, lo que nos puede hacer es que consigamos crear algún tipo de subvención para la comida saludable o para la comida orgánica, que normalmente es más cara, en base a eso, aumentar impuestos en comida rápida para que aquellas personas que aún sigan consumiendo la comida rápida, digamos que esos impuestos nos ayuden para recaudar, dinero para el Estado que permita justamente subvencionar la comida saludable, y así también permitimos a las personas que tienen menos recursos a adquirir esos productos que normalmente son algo más caros. Vale, está súper bien. Dices, mira, si subo una barbaridad los impuestos, el Estado consigue más dinero. Si consigo más dinero, ese dinero lo puedo usar además para ayudar a la gente vulnerable. Súper bien, ¿vale? Le has dado la vuelta perfectamente a la moción, claramente. ¿Qué cosas puede ser importante plantearse a la hora de presentar ese argumento que puede ser súper bueno dentro del debate? Lo primero es, si subo una barbaridad los impuestos, ¿el Estado de verdad va a recaudar? Porque es una pregunta. Porque a lo mejor sucede que yo subo una barbaridad los impuestos, ¿vale? Por ejemplo, digo, como cuando Fernando y yo estábamos en el SICODI y estábamos poniéndole impuestos al azúcar en una simulación parlamentaria. Digo, si le subo una barbaridad los impuestos a estos productos, realmente lo que va a suceder es que sube el precio, porque si sube el precio, sí. A lo mejor si un refresco que antes vale 1 euro, ahora vale 2 euros, y yo le he puesto un impuesto del 50%, pues el Estado se lleva 1 euro por cada lata de Nestlé o por cada hamburguesa del McDonald's que tú te compres. Pero, ¿y si lo que sucede es que las empresas dicen, vale, me han subido los impuestos, no voy a subir los precios o no los voy a subir mucho? ¿Por qué? Porque entonces nadie me compra. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Despedir a gente? O, como sucedió en Portugal, por ejemplo, con Nestlé. No sé si sabéis que en Portugal Nestlé se fue porque Portugal puso un impuesto muy fuerte al azúcar y Nestlé se fue a Portugal. Y fuera. Y dijo, aquí ya no producimos, fuera. Si quieren Nestlé, cómprenlo en España. Entonces, hay muchas cosas en este debate que se pueden analizar, porque otros actores afectados son las propias empresas de comida rápida y son sus propios trabajadores. Por eso, todas estas cosas, todas estas preguntas que se os ocurren, y seguro que a lo mejor a alguien se le ha ocurrido, oye, ¿cómo afecta esto a las propias empresas de comida rápida y a sus trabajadores? A lo mejor los trabajadores se pueden ver perjudicados por esto, ¿sabes? Y tanto consumidores habituales, la población en general, como los consumidores más vulnerables, como hemos explicado. Toda esta gente, ¿cómo se puede ver afectada? Todas estas respuestas que se os ocurran a estas preguntas son súper válidas y os permiten una barbaridad aportar al debate, ¿vale? Estas son preguntas súper generales. ¿Qué significa que sean súper generales? Bueno, pues que os la podéis hacer en prácticamente todas las mociones del mundo mundial y podréis sacar algo de información. Y no solo estas preguntas, no creáis que estas son las preguntas. Estos son algunas ayudas, pero las preguntas es importante que vosotros, a base de practicar, digáis, vale, ¿qué preguntas quiero yo hacerme para sacar los argumentos que a mí más me gustan? ¿Vale? Estas son solamente unas ayudas que en general os pueden servir mucho, pero insisto, no son la panacea, son una forma de salir del paso en cualquier situación. Ahora, ya hemos visto esta moción, ¿vale? Esta casa subiría enormemente los impuestos sobre la comida rápida, pero ahora mismo habéis visto un total de una moción de BP, que es esta. Os voy a poner otros ejemplos para que veáis la diferencia entre este y esos otros ejemplos, para que veáis la diferencia de enfoque del debate y veáis la diferencia entre las preguntas que antes nos estábamos haciendo, qué enfoque tienen en un debate y en otro, ¿vale? Un ejemplo, esta casa prohibiría que los niños sin vacunar asistan a la escuela pública, ¿vale? Es otra medida, una medida que está tomando el Parlamento, pero es una medida, ¿vale?, que está afectando a un colectivo diferente y está afectando a derechos fundamentales diferentes y está tratando de perseguir objetivos diferentes, ¿vale? Con lo cual esas preguntas cambian. Otro ejemplo de moción. Esta casa lamenta el uso de Twitter como herramienta política. Tú lees esto y dices, uy, espérate, esto no es una moción de hacer algo. Esto no es subir impuestos, esto no es prohibir algo, esto no es, yo qué sé, incentivar algo, esto no es hacer algo. Esto es, esta casa lamenta. ¿Qué significa esto de esta casa lamenta? Uy, pues en principio no lo sabemos, pero sabemos que este tipo de moción es diferente de los de antes, porque esto no es hacer algo, esto es lamentar algo, esto es decir que algo en concreto es malo, ¿sabes? Otro ejemplo, esta casa preferiría un mundo en el que la gente dijera siempre la verdad. Ahí tú ya dices, bueno, pues se acabó, esto ya no es un parlamento, esto es el club del chiste. O sea,
Este debate no es sobre una medida y esta casa no es sobre si algo es bueno o malo. Esta casa es, imaginémonos un mundo en el que la gente siempre dice la verdad. ¿Lo preferimos o no lo preferimos? ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que en Debate BP se debate de prácticamente cualquier cosa. Y no todo, ni por asomo, son mociones relacionadas con esta casa haría no sé qué, haría no sé cuánto. ¿Qué va? Hay mociones de todo tipo. Vamos a ver algunos breves tipos de mociones. ¿Por qué? Porque esas preguntitas que hemos visto antes os pueden ayudar siempre a decir qué problemas hay, a qué gente afecta, qué consecuencias hay, en qué contexto estamos, etcétera. Todas esas preguntas os las podéis hacer con todas las mociones, independientemente del tipo del que sea, pero si sabéis identificar qué moción es, podéis sacar más ideas aún. Por ejemplo, con esto queda claro que hay tipos de mociones. Por ejemplo, lo primero, lo que ya hemos visto, mociones de medidas, ¿vale? Es adoptar una medida en concreto. Por ejemplo, esta casa pagaría todos sus estudios a los inmigrantes, la tercera que tenéis ahí, porque las dos de antes ya las hemos tratado. Otro ejemplo, esta casa impondría estrictas cuotas de acceso a ciudades o lugares extremadamente turísticos. ¿Cómo sabéis si una moción es de medida o no es de medida? Por los verbos. Porque fijaos en que al lado de esta casa siempre hay un verbo en concreto que te está diciendo esta casa subiría los impuestos, esta casa prohibiría no sé qué, esta casa le pagaría no sé quién a no sé quién, esta casa impondría no sé cuánto, etc. Todo esto son medidas concretas. Y lo que os animo es a que en todo momento, ¿vale? Siempre que tengáis una moción de medidas, que sea de hacer algo en concreto, que os hagáis las preguntas que hemos visto antes tal cual, de la misma forma que en la comida rápida. Que sea un, oye, vale, ¿esta medida a quién está afectando? ¿Esta medida qué problema intenta solucionar? ¿Está consiguiendo solucionarlo? ¿En qué contexto estamos? ¿Quién es la gente afectada? ¿Cómo le afecta este problema? ¿Qué consecuencias tiene esta medida sobre esta gente? Etcétera, ¿vale? Y ya veis que con estos diferentes ejemplos, en cualquiera de ellos, se os pueden ocurrir respuestas a esas preguntas que hemos visto antes. Una posible respuesta, quiero dos, por fin, a cualquiera de las mociones que tengáis ahí. Respuesta a las preguntas de antes, de quiénes son los afectados, qué consecuencias tiene esta moción, qué problemas están asociados a cada una de esas mociones. ¿Alguna idea? Por ejemplo, ¿qué problema creéis que hay con esas dos mociones que hemos puesto ahí abajo? ¿En alguna de ellas os ocurre qué problema hay asociado a esa moción? Por ejemplo, en la penúltima, esta casa pagaría todos sus estudios a los inmigrantes. Entendemos que un problema es la integración de los inmigrantes en nuestro país, el que ellos sean capaces de desarrollar una vida con igualdad de oportunidades dentro de nuestro país. En la última moción, un problema que hay es, ostras, el turismo, porque es que, daos cuenta, esta casa impondría estrictas cuotas de acceso a ciudades o lugares extremadamente turísticos. Pensad en un botellón o en unos carnavales donde está todo petado, pero pensad que eso es la situación que se está dando en muchas ciudades todos los días, ¿vale? Por el hecho de haber salido en Juego de Tronos o por lo que sea, ¿vale? Está absolutamente petado. ¿Por qué eso es un problema? Porque eso afecta a la gente que vive allí, porque eso afecta a la naturaleza del lugar, porque eso está afectando a la calidad de vida en ese lugar, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, cuando estemos hablando de medidas, siempre localizad los verbos. Si veis el verbo y el verbo suena a, vale, esto es de hacer algo, ya sabéis que es una medida. Y en las medidas siempre pensad a quién está afectando esta medida, cómo le está afectando esta medida, ¿vale? Una cosa que a veces se os puede pasar por la cabeza cuando veáis una moción de medidas, como por ejemplo la tercera, la de esta casa le pagaría todos los estudios a los inmigrantes, ¿vale? Problema que os puede aparecer es que a lo mejor no se puede hacer porque es que no tenemos dinero, ¿sabéis? Es decir, es que yo no le puedo pagar todos los estudios a todos los inmigrantes que vengan porque es que no tenemos dinero para eso, es que España no tiene dinero para eso. ¿Qué pasa? Nosotros siempre, siempre, siempre en un debate BP asumiremos que la medida de la que estamos hablando, si es un debate sobre una medida, que la medida se puede hacer. Lo asumimos. ¿Por qué lo asumimos? Porque si no, no se puede debatir. A lo mejor la medida, objetivamente hablando, no se puede hacer. O sea, a lo mejor no se puede. Pero estamos diciendo, si pudiésemos hacerla, ¿la hacemos o no la hacemos? ¿Vale? ¿Tendría más beneficios que perjuicios o más perjuicios que beneficios? De eso es de lo que estamos hablando en este debate, ¿vale? Si hay una medida, asumid que se puede llevar a cabo, porque de lo que estamos hablando es de si la medida es buena o si la medida es mala. Otra cosa, cuando estamos hablando de medidas, a veces puede ser bueno que los primeros que intervengan en el debate, el primer ministro, el líder de oposición, hagan una cosa que hacen también los intros en académico, que es definir un poco algunos términos. ¿De qué término estamos hablando? De la medida en concreto. ¿Por qué la medida?
Porque daos cuenta de que hay veces en las que la medida no está 100% clara tal y como aparece en la moción. Por ejemplo, mirad ese ejemplo que hay ahí. Esta casa desincentivaría activamente el consumo de carne animal. Vale. Quiero que me digáis formas en que se os ocurre que podemos desincentivar el consumo de carne animal. Bueno, como antes no se podrían subir impuestos a las empresas ganaderas o se podría limitar el anuncio de productos de carne animal en televisión, por ejemplo, ¿no? Vale, perfecto. Con eso ya tenemos dos opciones. Una es subir impuestos. Otra es campañas de publicidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Ambas son formas de desincentivar. Tú realmente puedes desincentivar. Imagínate que eres el gobierno y quieres implantar esta medida porque es que ahora mismo la industria ganadera está contaminando demasiado y ahí lo que hay que conseguir es conseguir que la gente consuma menos carne animal para que la industria ganadera no produzca tantos gases de efecto invernadero que se están cargando el planeta. Vale. Imagínate que esa es tu idea desde el gobierno. ¿Cómo desincentivas? Bueno, pues puedes hacerlo con impuestos, puedes hacerlo con campañas publicitarias, puedes hacerlo de las dos formas a la vez. A estas cosas, ¿vale? Al decidir cómo voy a ejecutar una medida que se puede ejecutar de varias formas, se le llama plan de acción, ¿vale? ¿Cómo vamos a desincentivar activamente el consumo de carne animal? Plan de acción, con impuestos o con publicidad o con las dos cosas o con tropecientas mil cosas diferentes o tropecientas mil cosas más. Todos esos son planes de acción válidos, ¿vale? Mientras entren dentro de lo que pone la moción y el juez lo escuche y diga, vale, sí, es una forma de, en este caso, desincentivar, perfecto, no hay problema ninguno. Y decís, ¿cómo sé qué plan de acción es bueno y qué plan de acción es malo? O sea, ¿cómo elijo yo si es mejor poner impuestos o es mejor publicidad? No siempre tenéis que hacerlo, ¿vale? Si no tenéis muy claro si haréis impuestos o haréis publicidad, no pasa nada. Porque en este debate daos cuenta de lo que os está hablando es de si desincentivar activamente el consumo de carne animal es una medida buena o es una medida mala. A lo mejor dentro del debate puede ser importante que expliquéis cómo lo vais a hacer, ¿vale? Para que se entienda dentro del debate si esa forma concreta de desincentivar el consumo de carne animal es buena o es mala. Pero no es necesario que lo expliquéis. Si consideráis que para que vuestros argumentos tengan sentido es súper bueno especificar un plan de acción, entonces a tope con ello. Si decís, es que si haces campañas publicitarias vas a tener muchísimo impacto sobre la gente, porque la gente va a ver lo terrible que es la circunstancia que están viviendo los animales en la industria ganadera, van a ver lo muchísimo que contaminan y entonces la gente va claramente a decidir dejar de consumir carne, vamos a salvar el planeta y vamos a salvar muchos animales. Si creéis que la mejor forma de explicar vuestros argumentos es con un plan de acción concreto, en este caso con publicidad, igual que podrían ser impuestos, a saco con ello. Todo esto se permite, mientras lo expliquéis súper bien, ¿vale? Vamos con otro tipo de moción. Estas son Antonio, vitales. yo tengo una pregunta con eso de los planes de acción. No. O sea, tú realmente puedes poner una medida o dos o 17. Sí, claro. Como, ¿cuánto de interesante es eso? En el sentido de, yo qué sé, propongo un montón de medidas. Por ejemplo, digo también de atacar a los productores, ¿no? De, yo qué sé, poner algún tipo de subvención para que se pasen a otro sector económico, tal, venga. Y empiezo a hablar. Y gasto a lo mejor 4 minutos, venga, ahí en eso. Eso tiene, le puedo encontrar sus beneficios, pero también sus perjuicios. Hay algo, digamos, ¿sabes? No norma, pero sí normalizado de cuántas medidas meter o algo. No hay absolutamente nada normalizado en ese sentido. Absolutamente nada. Lo que os puedo decir en este sentido es, si es una moción sobre medidas, pensad primero si la medida se puede hacer de diferentes formas y si efectivamente la medida se puede hacer de diferentes formas, ¿vale? Que penséis si merece la pena especificar una forma o dejarlo en general. Porque si lo dejas en general, ¿vale? Tú perfectamente puedes hacer lo que acabas de decir. Metes 200.000 medidas y fuera. Ya está. Pero no hace falta que te enrolles mucho explicando cómo lo vas a hacer o qué medidas vas a tomar, salvo que sea muy importante para tus argumentos. O salvo que tú tengas muy claro que puede ser un punto importante en el debate. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a la hora de valorar qué plan de acción vais a elegir, no digáis, vale, es moción de medida, tengo que poner un plan de acción. No siempre es necesario. En este debate tú puedes perfectamente, únicamente hablar de, mira, desincentivar el consumo de carne animal es bueno. ¿Por qué? No hablas de cómo lo vas a desincentivar. Solamente dices que es bueno porque no sé qué y por no sé cuánto, por sus consecuencias o por lo que sea. No hace falta. Pero si consideras que para tus argumentos puede ser súper positivo para que se entiendan mejor, pues entonces súper bien. Pero no existe ninguna norma. Lo que es importante es que tú pienses y digas, vale, ¿yo qué es lo que quiero
¿Por qué esta medida puede ser buena? Puede ser buena porque conseguimos salvar animales y conseguimos evitar contaminación y gases de efecto invernadero que se carguen más el planeta. Vale. Por eso la medida es buena. Ahora, ¿cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo podemos desincentivar todavía al máximo el consumo de carne animal? Si quieres proponer una medida, la propones. Si quieres proponer 200, las propones. Pero esto es vital. No es importante tampoco que os centréis muchísimo en el plan de acción, porque el plan de acción no es un argumento, no es un, pues mira, vamos a poner impuestos y punto, he ganado el debate. No, eso no es un argumento que diga por qué desincentivar es bueno, ¿vale? Es solamente una explicación que puede aportar al debate y puede hacer que tus argumentos tengan más sentido, pero de por sí no es un argumento. Así que no os enrolléis, que no merece la pena tampoco gastar un turno entero en esto. Vale, perfecto, gracias. Seguimos entonces. Otro tipo de moción súper importante y además súper peculiar y personalmente son mis favoritas. Mociones de actor, ¿vale? Vamos a leer las mociones que hay aquí y vamos a ver qué característica tienen en común y qué es diferente además esa característica a las mociones que teníamos antes. Fijaos, esta casa como preso independentista catalán no aceptaría un indulto. Vale. Esta casa como la Unión Europea impediría a los partidos antieuropeos tener representación en el Parlamento Europeo. Vale, ¿qué característica veis aquí en común en estas mociones que no tienen las de antes? La característica que tienen es ese como no sé quién o siendo no sé cuánto, ¿vale? A eso se le llama el actor de la moción, ¿vale? Antes hablábamos de cuáles son los actores de la moción, ¿vale? En el sentido de cuál es la gente implicada, las instituciones implicadas, los colectivos de gente implicados, ¿vale? En ese sentido sí, pero una moción de actor, actor con mayúsculas, es una moción de este tipo, que te dice, esta casa como no sé quién, o esta casa siendo no sé cuánto. En ese momento, en estas mociones, sois un actor, no un actor en un sentido abstracto, sino sois literalmente un actor. En este debate, todo el mundo se tiene que poner en el papel de ese personaje o de ese colectivo, de esa institución que estamos ahí viendo, ya sea un preso independentista catalán, en general, sea la Unión Europea, sea el colectivo LGBTIQ+, o sea el gobierno de la ciudad de Gotham, ¿vale? Hay que ponerse en el papel de esta gente, o de estas instituciones, o de estos colectivos. ¿Para qué? ¿O por qué, mejor dicho? Básicamente, porque si todos nos tenemos que poner en el papel de esta gente, o de estos actores, ¿vale? Hay que entender cuáles son los objetivos de esos actores. O sea, estos actores, ¿qué están buscando? O estos actores, ¿qué es lo que quieren? ¿Vale? Y hay que hablar dentro de esa moción si esos actores están consiguiendo sus objetivos o no están consiguiendo sus objetivos, ¿vale? Por ejemplo, en la primera moción, esta casa como preso independentista catalán no aceptaría un indulto, ¿vale? Somos un preso independentista catalán. Los equipos de gobierno, los equipos de oposición y los jueces. Todos somos un preso independentista catalán, ¿vale? ¿Por qué no aceptaríamos un indulto? Pregunta. ¿O por qué sí aceptaríamos un indulto en el caso de la oposición? Pues no aceptaremos un indulto porque son unas personas que han delinquido contra España y no tenemos por qué perdonarle su delito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es lo que es absolutamente vital dentro de estas mociones de actor. Y por eso me alegro un montón de que pongas este ejemplo porque es buenísimo. Dentro de una moción de actor tenemos que pensar, vale, somos un preso independentista catalán. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es mi forma de pensar como preso independentista catalán? ¿Cuál es mi situación? ¿Vale? En una moción de actor hay que entender súper bien a nuestro actor, ¿vale? Aunque no sepáis nada, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, aunque no sepáis nada sobre la Unión Europea, por lo menos hay que hacer unos razonamientos sencillos que nos permitan entender, vale, probablemente lo que nuestro actor busca, lo que nuestro actor quiere es esto. En el caso de un preso independentista catalán, ¿cuál es su situación? Su situación es, ha luchado activamente por la independencia de Cataluña, ¿vale? Ha acabado en prisión como consecuencia de sus actos. Sabéis que algunos se han ido de España eludiendo la justicia, otros se han quedado aquí y han sufrido las consecuencias, ¿vale? Y tú eres uno de los que se ha quedado aquí y está en prisión. ¿Por qué no aceptaríamos el indulto? A lo mejor no lo acepto
porque si no lo acepto, lo que estoy dando es la imagen a mi electorado de que yo soy una persona que va hasta el final con las consecuencias de mis actos. Y esto para mi electorado es muy bueno porque lo que hago es motivar a la gente a que la gente siga luchando por la independencia porque yo, como líder, como preso independentista catalán, he sido capaz de sacrificarme por esta causa y además solamente estoy preso, no me ha pasado absolutamente nada, con lo cual estoy demostrando, oye, que España tampoco puede tanto con nosotros, ¿vale? Así que, gente, seguid luchando y sobre todo, además, puedes no aceptar el indulto para decir, oye, yo estoy aquí y estoy comiéndome las consecuencias de mis actos, yo soy una persona moral, yo soy una persona que aunque no esté de acuerdo con la justicia española, yo estoy aquí respetando la justicia española, no como Puigdemont que se ha ido, ¿vale? Todos estos son motivos por los cuales un preso independentista catalán decidiría no aceptar el indulto. ¿Qué significa esto? Hay que meterse en la cabeza de esta gente, ¿vale? Hay que entender, vale, yo soy un preso catalán, independentista, ¿cuál es mi situación? ¿Un indulto sí o un indulto no? Imaginaos que estáis ahí en la cárcel. Imaginaos que llega un señor y dice, bueno, mañana te van a ofrecer un indulto. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Vale? En ese momento tenéis que decidir y tenéis que pensar cuáles son las circunstancias de ese actor. Su electorado, su propia vida personal, su partido, sus posibilidades en las elecciones catalanas, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que se os ocurra sobre vuestro actor es útil dentro de este debate. A mí me encantan estas mociones porque te permiten ponerte en el papel de actores que nunca te podrías imaginar. Por ejemplo, vamos a la tercera. Esta casa, siendo el colectivo LGBTIQ+, se posicionaría fuertemente en contra de los vientres de alquiler, ¿vale? Aquí no somos una persona ni una institución, como puede ser los otros, siendo el gobierno de Batman o siendo la Unión Europea. Aquí somos un colectivo. Aquí hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos que persigue el colectivo, ¿vale? En qué situación conseguimos defender mejor los objetivos del colectivo, si es posicionando muy claramente en contra de los vientres de alquiler o si es no posicionándonos en contra de los vientres de alquiler, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué podríamos nosotros como interés, como colectivo, posicionarnos súper fuerte en contra de los vientres de alquiler? Diciendo, no, mira, es que el tema de los vientres de alquiler al final solamente beneficia a una pequeña parte del colectivo, como son únicamente las parejas gays. ¿Por qué? Porque los vientres de alquiler, al fin y al cabo, es gente que lo que hace es albergar el hijo de otra persona, entonces solamente esto tiene sentido para una pequeña parte del colectivo, que son, en este caso, los hombres gays, o lo que sea, ¿vale? Cualquier análisis que podéis hacer aquí, ¿vale? Y en el caso de los colectivos es importante tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, este análisis que he hecho yo ahora es muy sencillito, es extraordinariamente sencillo. Y es muy importante explicar siempre cómo funciona este colectivo y cuáles son sus objetivos para que se entienda muy bien y en ningún caso estemos denigrando a nadie, ni denigrando al colectivo, ni denigrando a la persona de la que estemos hablando, ¿vale? Hay que ponernos en ese papel para saber si defender una postura o la otra, ¿vale? Esto es una moción de actor. Otros ejemplos que nos interesan muchísimo. Mociones de análisis, ¿vale? Este es el penúltimo ejemplo. Mociones de análisis. Fijaos en que estas mociones, ¿vale? Algunas empiezan por esta casa apoya la eliminación de las barreras de libre comercio, esta casa apoya las campañas de boicot al artista y otras empiezan por esta casa lamenta, ¿no? Esta casa lamenta los ligues sin compromiso, esta casa lamenta la normalización del consumo de marihuana entre los jóvenes. Estas son mociones de analizar una cosa en concreto, ¿vale? Ya sea esa cosa en concreto, una cosa que decimos que es buena, que el gobierno dice, yo apoyo esto es bueno, y entonces la oposición tendrá que decir, no, es malo. O bien sea que la moción es, esta casa lamenta esto, y el gobierno diga, oye, esto es malo, yo me lamento de esto es terrible, y la oposición diga, no, yo no me lamento, a mí me parece bien, ¿vale? Son mociones de análisis. ¿Qué significa esto? Que lo que se hace en estas mociones es, dependiendo de si la moción va de apoyar o de lamentar, gobierno y oposición tendrán que decir por qué esa cosa de la que se está debatiendo es buena o es mala, ¿vale? Y en este caso ganará el debate quien sea capaz de aportar más calidad, más material, súper bueno, en el sentido que le corresponda a su bancada. Si es una moción de esta casa apoya, pues diciendo si la cosa de la que se está debatiendo es buena o mala, dependiendo de si eres gobierno o oposición, y si esta casa lamenta, igual, pero exactamente al revés. Lo que hay que hacer es aportar tanto cosas buenas que tiene la cosa de la que se está debatiendo, como cosas malas que tenga, dependiendo de si eres gobierno o de oposición, para que al final el juez, la balanza se le incline y al final diga, vale, hay muchos matices, hay muchas cosas buenas y malas, pero en general esto es bueno o esto es malo. Volvemos a los ejemplos de antes, ¿vale? Quiero que me expliquéis, ¿vale? En cualquier momento, de cualquiera de esas mociones que tenéis ahí, y si no pongo yo un ejemplito y pasamos al último tipo de moción, que me comentéis en cualquier ejemplo de, tanto en esta casa apoya como esta casa lamenta, ¿vale?
argumentos que se os ocurran tanto a favor como en contra, o ideas, o responded a las preguntas que hemos planteado antes, de cualquiera de esas mociones. ¿Qué ideas se os ocurren? Bueno, yo en la de esta Cámara apoya las campañas de boicot al artista, motivos para apoyarlo sería que el arte debe estar al servicio de la sociedad y al servicio de los derechos fundamentales, por ejemplo. Entonces, es bueno boicotear a las personas que se hacen llamar artistas y que mediante su arte o mediante declaraciones lo que hacen es ir en contra de las minorías, en contra de según qué derechos y demás. Totalmente. Vale, pues con eso ya tienes una idea de argumento que luego puedes desarrollar súper bien. Aquí la pregunta es, ¿ese argumento dentro de esta moción va para gobierno o para oposición? Para gobierno. Claro, porque es esta casa apoya. Imagínate que es exactamente al revés, que es esta casa lamenta las campañas de boicot al artista. Pues entonces iría para oposición. Estas mociones son, en este sentido, contrapuestas. Es, el gobierno dice que esto es bueno o el gobierno dice que esto es malo. Y la oposición, exactamente lo contrario, ¿vale? Así que fijaos siempre en esta casa apoya, que a veces no siempre es esta casa apoya, es esta casa le parece bien esto, o lo que sea, y la postura contraria, que es esta casa lamenta. Siempre tenerlo en cuenta. Último ejemplo, ¿vale? Mociones de comparar cosas. Fijaos en estos ejemplos. En estos ejemplos siempre os están diciendo dos cosas y os están diciendo, es mejor esta que esta otra. Por ejemplo, esta casa preferiría nacer en una dictadura rica a nacer en una democracia pobre. Esta casa cree que es mejor vacunar de COVID a la población de riesgo antes que a la población expuesta. Esta casa, siendo Esquerra Republicana de Cataluña, pactaría antes un gobierno de izquierdas con el PSC y en Comú Podem que un gobierno independentista con Junts per Cat y con la CUP. ¡Ostras! ¿Qué son estas mociones? En estas mociones están comparando dos cosas. En el caso de la primera es dictadura rica o democracia pobre. ¿Cuál de las dos es mejor? Fijaos en la diferencia con las de antes. La de antes es un único tema. ¿Ese tema es bueno o ese tema es malo? ¿Vale? Sin embargo, en este caso son dos circunstancias diferentes. ¿Vale? En este caso, vacunar de COVID a la población de riesgo primero o vacunar de COVID a la población expuesta primero. ¿Vale? O en el caso tercero, que si os fijáis es una moción de actor, porque somos Esquerra Republicana de Cataluña y hay que pensar en cuáles son los intereses de Esquerra Republicana de Cataluña, pues hay que ver si nos conviene más un gobierno de izquierdas o un gobierno independentista, ¿vale? Aquí hay que comparar dos circunstancias diferentes. ¿Cómo cambia esto con las mociones de antes de análisis? Pues básicamente porque como son dos circunstancias diferentes, ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Tú lo que tienes que hacer siempre, da igual si eres gobierno o si eres oposición, tienes que explicar las ventajas de tu circunstancia y los inconvenientes de la otra, ¿vale? Para que quede muy claro que la tuya queda por encima de la del otro. Al final, para los jueces, quedará claro que, vale, a ambos mundos se les suele llamar así, ambos mundos, no solo ambos contextos, se les suele llamar ambos mundos tienen ventajas e inconvenientes, pero bueno, en general me quedo con este. Y me quedo con este por lo que me explica este equipo, ¿vale? Entonces, esas son las mociones de comparativa. Si queréis poner algún ejemplo, ¿vale?, de algún argumentillo que se os ocurra para cualquiera de estas mociones, ¿vale?, de por qué una de esas cosas es mejor que la otra cosa que aparece en esa moción. Por ejemplo, yo ahora podría decir, ¿vale?, en el caso de la tercera, por ejemplo, somos Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues mira, perseguir la independencia de Cataluña, ¿no? Entonces puede decir, mira, un gobierno independentista es mejor que un gobierno de izquierdas porque con la gente esa de izquierdas, con el Partido Socialista y con Podemos, no vamos a poder perseguir la independencia porque tenemos el problema de que el Partido Socialista está súper en contra de permitirnos un referéndum, entonces va a ser complicado. Y con el gobierno independentista tenemos problemas porque pensad en que Esquerra Republicana es un partido de izquierdas y Junts per Cat, que lo tenéis ahí escrito, es de derechas, o sea que en ese sentido ideológicamente chocan mucho. Y además la CUP ya ni te cuento que es un partido antisistema, pero son todos independentistas, entonces la posibilidad de, aunque no se pongan de acuerdo en nada ideológico, van a ponerse de acuerdo en una cosa, es en perseguir la independencia. Por lo tanto, es más fácil conseguir la independencia si hay un gobierno independentista. Es un ejemplo, ¿vale? Pero en estas mociones siempre tenéis que explicar por qué la circunstancia que estáis defendiendo vosotros, el mundo que estáis defendiendo vosotros, es bueno, tiene ventajas, y el mundo, las circunstancias que defienden los otros, son malos, tienen inconvenientes, ¿vale? Hay que comparar una cosa con la otra. A diferencia de las mociones de análisis de antes, que es, debatimos solo una cosa, ¿esa cosa es buena o es mala? Aquí son dos cosas, es cuál de las dos es mejor. Tú diciendo, la mía es buena y la tuya es mala.
Teniendo en cuenta esto, solamente una última pincelada, ¿vale? Pero esto se extenderá en las formaciones posteriores. Solo es una cosa que es bueno tener en mente siempre. Las ideas que tengáis siempre en un debate, tanto durante el debate como antes del debate, ¿vale? Van a ser ideas que pueden surgir a partir del tipo de emoción que sea, o pueden surgir a partir de esas preguntas que os he planteado yo o de preguntas que se os ocurran a vosotros. Siempre van a ser un montón de ideas y de todas esas ideas se puede sacar una barbaridad de argumentos súper buenos. Ahora, recordad lo que explicamos antes. ¿Cómo puedo yo pasar de una idea, ¿vale?, a un argumento súper bueno que aporte calidad al debate y me permita ganarlo? Pues mira, un argumento debe tener en general estas tres cosas, que lo pongo así como cliffhanger para las formaciones posteriores. Primero, debe ser veraz. O sea, me lo tengo que creer. ¿Por qué? Esto puede parecer una chorrada. Tú dices, ostras, es que si no me creo un argumento, mal vamos. O sea, los argumentos en general serán tal que te los creas. No siempre. Imagínate que tú en un debate dices, ¿vale? Es que el Rubius, si se va a Andorra, sus fans se van a poner en su contra. Tú lo dices así. El Rubius se va a Andorra, sus fans se ponen en su contra. Eso sí tal cual nos lo creemos. A ver, pues depende, porque habrá gente que piense, bueno, es intuitivo pensar que sí. Habrá gente que diga, bueno, yo no sé, yo creo que hay más cosas, yo creo que es intuitivo pensar que no. Entonces, si estamos dejándolo a la intuición de la gente, mal vamos. Tenemos que conseguir que todo el mundo diga, ostras, esto es verdad. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para que tu argumento sea veraz? Explicar cuál es la circunstancia del Rubius, cuáles son los fans del Rubius, por qué a los fans del Rubius les va a afectar negativamente el hecho de que se vaya a Andorra, por qué los fans se van a poner en contra del Rubius, cómo afecta esto al Rubius, etc. Entonces la gente se va a creer, ostras, sí, si el Rubius se va a Andorra, tiene un problema con sus fans muy gordo, ¿vale? Entonces, para yo creerme un argumento, para que un argumento sea veraz, no olvidéis que hay que explicar muchas cosas. Y para explicar esas cosas es súper positivo hacerse las preguntas que hemos visto antes y saber más o menos de qué tipo de emoción estamos hablando, para saber, oye, este tema merece la pena hablarlo. ¿Por qué? Porque entonces mis argumentos se van a entender mucho mejor. Segunda cosa que un argumento en BP es bueno que tenga, relevancia. Es bueno que mi argumento sea importante dentro del debate. Esto está claro. Yo puedo explicar, mira, ¿por qué no debería salir mañana a la calle? Porque mañana a la calle, ¿vale? Si salgo, es posible que me caiga un meteorito en la cabeza y me mate. Tú dices, vale, eso es súper importante, es verdad, pero no me lo creo, no es veraz, ¿vale? Entonces, ¿sería un buen argumento? ¿Tiene relevancia? Ostras, sí, si me cae un meteorito me muero y probablemente se muera todo el mundo. ¿Pero es veraz? No, no es veraz. Entonces, no me lo acabo de creer, ¿sabes? Al mismo tiempo, ejemplo opuesto, mira, una cosa veraz que pueda suceder, ¿vale?, un argumento veraz, pero que no sea relevante. Tú dices, mira, es que sucede que si se vacuna primero a la gente expuesta, a la gente que se mueve mucho por la calle, que a la gente de riesgo, mi pobre abuela va a estar esperando un montón de tiempo la vacuna y no se la va a poder vacunar y probablemente esté en una situación mala. Y tú dices, ostras, sí, probablemente sea verdad. Pero, a ver, me estás hablando de tu abuela. Aquí estamos en este debate hablando de muchísima gente de toda la sociedad. Me tienes que explicar por qué tu abuela es más importante que el resto de la sociedad. Entonces, es importantísimo que vuestros argumentos sean tanto veraces como relevantes. Y luego el último punto, que puede parecer un poco menos importante que el resto, pero también lo es y se profundizará en formaciones posteriores, es que un argumento sea comparativo. Es decir, mi argumento tiene que ser verdad, tiene que ser importante y tiene que ser más importante que los argumentos que han presentado los demás, ¿vale? Y eso siempre en un turno lo puedes hacer diferenciándote de tu cámara alta, como veíamos antes, o de la otra cámara de tu bancada, o refutando los argumentos de la bancada contraria. En cualquier caso, decir, mira, sí, todos los argumentos de este debate son verdad, todos los argumentos son importantes, vale, súper buen debate, pero los míos son más importantes que los suyos. ¿Por qué? Y lo explicas, ¿vale? Si tenéis esto en mente y tenedlo en mente, ¿vale?, para todas las ideas que tengáis de argumentos y para las formaciones posteriores, en BP vais a hacer un trabajo tremendo. Y teniendo en cuenta esto, chicos, si tenéis cualquier duda, a saco con ella. Pero la formación en principio de contenido, hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Antonio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Voy a abrir yo con una tontería. Con lo de los puntos de información. Ah, sí, dime. O sea, te pregunto lo mismo. O sea, sé que no hay nada normativizado, pero, o sea, no hay ninguna norma, pero hay alguna costumbre, rollo 2, 3 por turno, 1 por turno, ninguno, Sí. 17. En general se recomienda, o sea, las normas que se siguen de debate BP, que son las normas del que se llama CEMUDE, que es Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, es el Mundial de Debate en Español, que es en formato BP, dice que, bueno, se recomienda que los oradores concedan al menos 2 puntos de información por turno, ¿vale? Pero eso se recomienda. No vas a perder un debate
por no conceder puntos de información. No te van a penalizar. Es sencillamente oye, se recomienda. ¿Por qué se recomienda? Porque los puntos de información permiten que los argumentos de unos equipos y otros choquen mucho. Imagínate que tú eres baja de oposición. La alta de gobierno habló hace siglos. Entonces, el debate ha evolucionado mucho por el camino. Y ahora te toca a ti hablar como baja de oposición y a lo mejor el debate ha cambiado mucho. ¿Cómo haces que choquen los argumentos de esa gente con los tuyos? Con puntos de información, ¿vale? Entonces es eso, se recomienda al menos 2 puntos de información por turno. Si te los piden, claro está. O sea, si nadie te levanta la mano en tu turno, pues entonces nada. Pero sí, súper recomendable al menos 2, ¿vale? Vale, perfecto. Cualquier otra duda. Y si no, de todas formas, ahí tenéis mi correo electrónico. Os pasaré ahora, le pasaré a Fernando las diapositivas para que las tengáis por si os sirve en cualquier momento de guía, ¿vale? O para que cojáis esos ejemplos de emociones, le saquéis toda la chicha que queráis, saquéis los argumentos que os apetezca. Y si queréis comentarme cualquier cosa, me mandáis un correo y yo, como si me decís, oye, Antonio, es que analiza estas 6 mociones y me gustaría que les echaras un vistazo. Yo encantado de la vida, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, me mandáis un correo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ha estado genial. ¿Vale? Gracias a vosotros. Sé que es un montón de información, pero es una información introductoria. O sea que tranquilos que todo lo que se ha visto aquí, aparte de la parte de normas, que eso es más lo que es, son las normas, todo lo que hay después se va a entender muchísimo mejor en formaciones posteriores que son exclusivamente de desarrollar ese contenido del cual os he dado algunas pinceladas. ¿Vale? Así que dicho esto, voy a terminar de compartir la pantalla.